¿Alguna vez nos ha pasado orar por algo con todo el corazón, con toda el alma, solo para encontrarnos con el silencio? O peor, ¿no? Con un no. Bueno, hoy vamos a explorar una idea que es realmente poderosa. ¿Cómo podemos encontrar fortaleza y paz justo en esos momentos en los que la respuesta que recibimos no es la que esperábamos? Para entender esto mejor, vamos a usar una imagen, una que es bastante fuerte. Pensemos que estamos en un avión, en pleno vuelo. Todo parece normal hasta que de repente se oye un estruendo terrible. Al mirar por la ventana se ven llamas saliendo de un motor. El avión se inclina y empieza a caer en picada. El pánico, como es de esperar, es total. Y en medio de todo ese caos, el piloto sale a la cabina. Con una calma que sorprende a todos, empieza a repartir paracaídas. Nos entrega uno. Y en ese instante, uno entiende que eso es lo único que se necesita para sobrevivir. Es la única esperanza que hay. Pero a ver, imaginemos esta otra escena. Mientras la gente hace fila para saltar, empiezan a surgir unas peticiones un poco raras. Alguien pregunta, ¿no tendrá uno en color rosa? Otro por allá exige una garantía de que no se va a marear en la caída. Incluso hay alguien que pide que, antes de saltar, le quiten el miedo a las alturas. ¿Verdad que no tiene mucho sentido pedir eso en un momento así? El piloto, que no lo puede creer, les responde a todos. Parece que no lo entienden. Les he dado un paracaídas. Es lo único que de verdad necesitan. Con eso es suficiente. Pero fíjense, a pesar de tener en sus manos el regalo que les puede salvar la vida, la gente sigue inquieta, ansiosa y hasta exigente. Bueno, dejemos ahora el avión y traigamos esa analogía a nuestra propia vida, porque esto nos lleva a una de las preguntas más difíciles y profundas de la fe, una que, seamos honestos, todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Qué pasa cuando le pedimos algo a Dios con todas nuestras fuerzas y su respuesta es simplemente no? Le llevamos a Dios nuestras peticiones más íntimas, ¿no? Pedimos un cambio en nuestra situación, la sanidad de una persona que amamos, una puerta que se abra. Oramos. Esperamos. Y nada. Seguimos orando y esperando. Y lo único que recibimos es un no rotundo o a veces un silencio que duele exactamente igual. Y es justo aquí donde la analogía del paracaídas cobra todo el sentido, porque nos obliga a hacernos una pregunta que va, directo al corazón. Si el único regalo que Dios nos diera fuera su gracia que nos salva, ese paracaídas para la eternidad, ¿nos bastaría? ¿Sería suficiente para que viviéramos en paz y agradecidos? ¿O seríamos un poco como los pasajeros del avión, quejándonos y pidiendo algo más? Y si esta lucha suena familiar, es importante saber algo. No estamos solos en esto. De hecho, una de las figuras más importantes de la historia de la fe, el apóstol Pablo, vivió en carne propia esta tensión, esta lucha entre su sufrimiento y la respuesta de Dios. Miren, Pablo hablaba de una aflicción misteriosa en su vida, algo que él mismo llamó un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero lo que sí sabemos es que era un dolor tan real, tan constante, que hasta en 3 ocasiones diferentes le suplicó a Dios con toda su alma que se lo quitara. No era una oración cualquiera, era el clamor desesperado de alguien que estaba sufriendo de verdad. Lo interesante de todo esto es que nadie sabe a ciencia cierta qué era ese aguijón. Como podemos ver, pudo ser una tentación que no lo dejaba en paz, la persecución constante de sus enemigos o incluso su propio carácter, que a veces era un poco difícil. Hay teólogos que sugieren una enfermedad física, quizá problemas de la vista o alguna dificultad para hablar en público. Sea lo que sea, eran luchas muy humanas, muy parecidas a las que podemos enfrentar hoy. Y todo esto nos lleva al centro de este mensaje. Porque la respuesta que Pablo recibió no fue la que él esperaba, pero fue una respuesta que tiene el poder de cambiar por completo nuestra forma de ver las cosas. Primero, sintamos el peso de las palabras de Pablo. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No es una oración superficial, ¿verdad? Es la súplica honesta, cruda, de un hombre quebrantado que está clamando por un poco de alivio. Y entonces, llega la respuesta de Dios, una que lo cambia todo. Dios no le quita el aguijón. En lugar de eso, le revela una verdad mucho más profunda. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, mi fuerza no se va a mostrar cuando tú eres fuerte, sino que se va a manifestar precisamente cuando te sientes más débil. Este es el concepto clave, la gracia suficiente. Y no es solo el perdón de los pecados, es el poder activo de Dios que nos sostiene en el día a día. Y lo más increíble es que este poder no se activa cuando somos perfectos. Todo lo contrario. Se perfecciona, brilla con más fuerza justo en nuestras debilidades, en nuestras cojeras, por así decirlo.
Pablo, con el tiempo, lo entendió. Ese aguijón tenía un propósito divino. Dios permitió esa espina en su vida para protegerlo del orgullo, para mantenerlo humilde y para asegurarse de que su confianza no estuviera puesta en sus propias capacidades, sino siempre, siempre, en la gracia de Dios. Y este principio, claro, se aplica a todos nuestros aguijones de hoy en día. Pensemos en las luchas que enfrentamos. Frente a nuestro pecado, su gracia es más que suficiente para perdonarnos. Cuando lidiamos con enemigos, su gracia nos da la fuerza para amar de una manera diferente. Ante nuestros propios defectos, su gracia va trabajando para transformarnos. En medio de la enfermedad, su gracia nos regala una esperanza que va más allá de esta vida. Y frente a nuestras inhabilidades, su gracia es suficiente para que Él cumpla su propósito a través de nosotros. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? ¿Cuál es la invitación que nos hace esta historia de dolor y de gracia? Hay una frase que lo resume de una forma increíble. Dios prefiere una cojera ocasional antes que un pavoneo perpetuo. Esto nos recuerda algo fundamental. A Dios le importa mucho más nuestra humildad y nuestra dependencia de Él que nuestra comodidad o nuestra imagen de perfección. Una debilidad que nos mantiene cerca suyo es al final mucho más valiosa que una fortaleza que nos lleva al orgullo. Esto de verdad que lo cambia todo. Porque empezamos a entender que un no de Dios no es un rechazo. Él, en su soberanía, tiene todo el derecho a decirnos que no. Pero su no nunca viene solo. Siempre viene acompañado de una invitación a depender de un regalo que es infinitamente más grande que lo que pedíamos, su gracia. Y por eso, aunque parezca increíble, podemos estar agradecidos incluso cuando la respuesta es no. Y con esto, volvemos a la imagen del avión. El paracaídas que se nos ha dado, su gracia, es fuerte. De verdad que es fuerte. No va a fallar. Nos garantiza un aterrizaje seguro en la eternidad. La pregunta final entonces no es si el paracaídas es suficiente. La verdadera pregunta es si vamos a confiar en él. Si vamos a confiar de corazón en que, sin importar qué tan fuerte sea la turbulencia de la vida, su gracia es, y siempre será, suficiente.